Buenas tardes, en 2 minutitos iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este tercer seminario departamental de este ciclo enero-junio del 2016, y hoy le corresponde a la doctora Karina Janet Juárez Rendón. Ella, como en el caso de los 2 ponentes anteriores, fue contratada por el Sistema de Cátedras Patrimoniales en el año 2015 para el Centro de Biotecnología Genómica. La doctora Juárez Rendón es nacida en Guadalajara, Jalisco. Él tiene una licenciatura en Biología por la Universidad de Guadalajara y un doctorado en Genética Humana también por la Universidad de Guadalajara. Sus 2 principales actividades previas a estar aquí con nosotros fue ayudante de investigador en el Instituto de Genética y Cáncer, también de la Universidad de Guadalajara, y fue subdirectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Especialidades en Jalisco. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Karina Janet Juárez. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí en este seminario del día de hoy, que tiene como objetivo platicarles un poquito de lo que han sido mis líneas de investigación, lo que he trabajado en estos pocos años de investigación. Asimismo, compartirles un poco de lo que estaré haciendo durante mi estancia aquí en el CBG. Primeramente, quiero comenzar platicándoles que a lo largo de estos años me he dedicado a trabajar en investigación clínica. Y para platicárselas yo lo quise dividir en 2 partes, el área de bioquímica y el área de biología molecular. Dentro del área de bioquímica, quiero comentarles que me dediqué a trabajar en enfermedades por depósito lisosomal, como cuáles: Gaucher, Fabry, leucodistrofia metacromática, Tay-Sachs y otras. Todas ellas son enfermedades genéticas y les platicaré un poco de ellas. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad con un patrón de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por mutaciones en el gen GBA. Estas mutaciones que van a provocar una deficiencia o un nivel disminuido de beta-glucosidasa, o también conocida como beta-glucocerebrosidasa, Si esta enzima está disminuida, entonces me va a provocar la acumulación de sustancias grasas en los lisosomas, en este caso esfingolípidos, obviamente que tendrán repercusiones en la salud de los pacientes. ¿Cuáles son estas repercusiones clínicas que este depósito lisosomal tendría? Hepatoesplenomegalia. Como vemos este pacientito de aquí, vemos el hígado y el vaso grande mostrando este fenotipo. Asimismo, tienen problemas óseos, pulmonares, cardiovasculares, renales y daño en sistema nervioso central. La enfermedad de Fabry, por su parte, tiene un patrón de herencia ligada al X recesivo,
en donde mutaciones en el gen GLA causa la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A, provocando una acumulación de GL3 y que obviamente va a tener repercusiones de igual forma en la salud de los pacientes. Estos pacientitos presentan generalmente dolor en extremidades como en extremidades en el abdomen, tienen problemas oculares, dermatológicos como angioqueratomas, tienen proteinuria, problemas renales, problemas auditivos, cardiovasculares y también tienen daño en el sistema nervioso central. Leucodistrofia metacromática, es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por mutaciones en el gen ARSA, cuya deficiencia es la enzima arilsulfatasa A y que va a provocar la acumulación de sulfátidos, dañando principalmente a las vainas de mielina, ocasionando daño en las neuronas. Estos pacientes se caracterizan porque tienen incapacidad o problemas para el movimiento, hipotonía, daño renal y otros. Y por último, la enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad autosómica recesiva también, cuyas mutaciones en el gen HEXA provoca la deficiencia de exosaminidasa A. Esta enzima, al estar deficiente o en bajos niveles, va a provocar la acumulación de gangliósidos, teniendo repercusiones también en la salud de los pacientes, como retraso en el desarrollo, pero una característica muy peculiar de este tipo de pacientes son las manchas rojo cerezas en la mácula del ojo, hipotonía, problemas auditivos y otros. Pero, ¿cuál fue mi participación y mi colaboración en enfermedades por depósito lisosomal? Hacia el 2004 aproximadamente, las muestras llegaban al laboratorio en donde yo estaba en Guadalajara, llegaban. Sin embargo, necesitábamos buscar un método en donde facilitar el envío de muestras, no solamente de Jalisco, sino de otros estados de la República. Por lo tanto, se comenzó a hacer un proyecto para estandarizar justamente un método con sangre seca y papel filtro por métodos fluorométricos, para precisamente permitir que el envío fuera de una manera más adecuada. Entonces, me tocó desde probar en diferentes papel filtro hasta que llegué al Watman 903 para precisamente llevar a cabo la determinación enzimática en este tipo de procedimientos. Ahora les puedo compartir que el laboratorio es un laboratorio de referencia a nivel nacional para enzimas lisosomales. Se sigue haciendo el método tradicional, pero también se hace el de papel filtro. Por el lado de biología molecular, participé en diferentes proyectos. Por mencionarles alguno y que es de gran interés para nosotras las mujeres, insuficiencia ovárica prematura. La insuficiencia ovárica prematura, también conocida como falla ovárica prematura o menopausia precoz, es una enfermedad multifactorial que se caracteriza clínicamente por amenorrea primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir esto? O que las mujeres no menstruan o que comienzan a tener irregularidades en la menstruación. Tiene los valores de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante elevados y una deficiencia de estrógeno. Se caracteriza por hipoestrogenismo. Esta característica clínica en particular es muy importante porque la deficiencia de estrógenos está asociada a una osteoporosis, ¿sí? En mujeres menores de 40 años. 40 años, dije bien. Si analizamos, la menopausia de manera normal ocurre entre los 50 y los 55 años. Y ellas, antes de los 40 años, ya no menstruan, no tienen problemas, irregularidades con la menstruación, y esto no es normal. Si creíamos que la insuficiencia ovárica prematura es poco prevalente, pues no. Se presenta en 1 de cada 100 mujeres menores de 40 años, 1 de cada 1000 menores de 30 años y 1 de cada 10,000 menores de 20 años. Desde el punto de vista clínico, la insuficiencia ovárica prematura se divide en dos: casos esporádicos y casos familiares. Como su nombre lo dice, en los esporádicos no hay ningún antecedente heredofamiliar. Tú eres la primer integrante de la familia que está padeciendo falla ovárica prematura. En los familiares, por su parte, como el nombre lo dice, ya hay antecedentes. Puede ser que mamá, la abuela, la tía hayan tenido este padecimiento. Asimismo,
La insuficiencia ovárica prematura también se clasifica en afolicular y afolicular. La afolicular se caracteriza porque ya hay una pérdida total del número de folículos. Quiere decir que estas pacientes jamás se van a embarazar, jamás, porque hay una pérdida total del número de folículos. Y en la folicular aún queda algo de reserva de folículos, y es aquí cuando pueden acudir a clínicas de reproducción asistida, en donde mediante fertilización in vitro se puede lograr una implantación en el útero, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mecanismos que me explicaría la insuficiencia ovárica prematura? 3, básicamente. 1, que desde el momento mismo del nacimiento tú hayas nacido como mujer con un número deficiente de folículos. 2, que haya una atresia folicular rápida. Esto quiere decir que tus folículos se vayan perdiendo de manera rápida. Y 3, que haya alguna alteración en el proceso de desarrollo del folículo. Estos son los mecanismos que me explicarían la insuficiencia ovárica prematura. Sin embargo, estos mecanismos tienen que ser explicados o potencializados por algo. ¿Cuáles son los mecanismos que me podrían explicar? Los mecanismos, a su vez, que anteriormente les mencioné. Diferentes factores me pueden ocasionar esos mecanismos, mejor dicho. Los ambientales. ¿Cuáles serían unos ambientales? Consumo de cigarro, de alcohol, abuso de anticonceptivos y otros. Iatrogénicas, como la quimioterapia y la radioterapia. Hay mujeres que por alguna situación de cáncer se expusieron a radiación, sobre todo cuando es en la región pélvica. Esto daña forzosamente a los folículos. Causas autoinmunes, como inhibinas, metabólicas, como galactosemia, y desde luego las genéticas. No puedo dejar a un lado las genéticas. Dentro de las genéticas hay un sinnúmero de alteraciones cromosómicas que pudieran explicarme la falla ovárica prematura que las mujeres presentan. Alteraciones cromosómicas como duplicaciones, deleciones, inversiones, inserciones. Un claro ejemplo que me explica la falla ovárica prematura es el síndrome de Turner, un cariotipo 45X que las mujeres jamás van a menstruar. Estas alteraciones cromosómicas me han permitido detectar regiones críticas para genes candidatos. Hay diversos estudios en donde han publicado, han escogido, han seleccionado a través de trabajos genes candidatos para falla ovárica prematura. Por lo tanto, después de nosotros analizar todos los genes propuestos, decidimos hacer el estudio molecular de 4 genes, BMP15, FSHR, FOXL2 y GDF9, en mujeres con insuficiencia ovárica prematura idiopática. Lo que yo necesitaba era poder dar explicación a la insuficiencia ovárica prematura, que no era por una alteración cromosómica, sino atribuida a mutaciones o polimorfismos en genes candidatos asociados a insuficiencia ovárica prematura. Por lo tanto, les presento los resultados a continuación de esta investigación. Yo los dividí en 2 partes. Primeramente les presento los resultados epidemiológicos. Si ustedes pueden observar las gráficas, en la primera gráfica vemos alarmantemente, por eso les decía que si creíamos que la insuficiencia ovárica prematura era poco prevalente, no lo es. En mi población de estudio, en las pacientes que yo tuve, la insuficiencia ovárica prematura empezó en la mayoría de los 20 a los 25 años y se diagnosticó entre los 26 y los 30 años. Esto es alarmante porque a esta edad yo creo que ninguna de nosotras hoy en día, o pocas, estamos planeando un bebé a esta edad, ¿no? A esta edad. Si nos remontamos hacia 1950, la edad del primer hijo, ¿en qué edad era? 15, 16, 17 años, y no tenían un hijo ni 2, tenían 5, 6, 7, 8 años. Pero actualmente México está pasando por una transición demográfica en donde ya no es un hijo. Digo, ya no es, bueno, son 2 hijos, un hijo, 2 hijos, pero ya retrasas cada vez más la edad del primer bebé. Entonces,
Imagínense estos resultados en donde a los 20-25 años ya tienen fallo ovárica prematura y jamás se van a poder embarazar, ¿sí? A menos de que acudan a clínicas de reproducción asistida. En esta gráfica podemos ver que, como era de esperarse, la gran mayoría de las pacientes tuvieron amenorrea secundaria. Esto quiere decir que menstruaban de manera normal y que sobre la marcha fueron teniendo irregularidades en sus ciclos menstruales. Y en esta gráfica podemos observar que la gran mayoría de las pacientes fue insuficiencia ovárica prematura esporádica. En muy pocos casos tuve casos heredofamiliares, entonces la gran mayoría fue sorpresivo. Y como era de esperarse también, a esa edad, la gran mayoría de mis pacientes nunca habían tenido un embarazo. Con respecto a los resultados moleculares, les puedo comentar que encontramos dos polimorfismos. Uno en el gen FSHR, en el exón 10. Este gen, el receptor de la hormona folículo estimulante, tiene 10 exones. Hasta en el exón 10 encontramos un polimorfismo previamente reportado. No encontré nada nuevo, fue un polimorfismo previamente reportado. Fue un cambio de G por A en el codón 919 a nivel de proteína en el aminoácido 307, en donde hay un cambio de aminoácido de alanina por treonina. Esto, interesantemente, nos está hablando de que hay un cambio de aminoácido que podría cambiarme la conformación de la proteína y darme una función diferente. Sin embargo, solamente hice el trabajo in silico, no me dio el tiempo suficiente para hacer el trabajo a nivel funcional. Por lo tanto, este pedacito me quedó pendiente. Sin embargo, en el trabajo, en el estudio in silico que realicé en un programa que se llama Spartan, ahí se ve claramente el cambio conformacional de la proteína, pero ahora hay que ver qué pasa con la función. Este es el número del SNP, en donde la base de datos del NCBI está reportado con este número. Una vez que identificamos el polimorfismo, encontramos o determinamos las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas, ¿sí? Aquí vemos el alelo A, el alelo G y sus respectivas frecuencias, así como el valor de P. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver si obteníamos una P estadísticamente significativa que pudiera explicarme la insuficiencia ovárica que la falla ovárica prematura que las pacientes presentan, perdón. Aquí abajo vemos el cálculo de las frecuencias genotípicas. Aquí está el genotipo homocigoto silvestre, heterocigoto y homocigoto mutado, así como sus frecuencias para cada una de ellas. Como ya había mencionado, estos genes ya habían sido trabajados por otras poblaciones, por lo tanto decidimos hacer una comparación entre nuestros resultados con los publicados por otras poblaciones. Encontramos que nuestra P fue muy parecida a la P de los resultados encontrados en la población argentina. Y también encontramos que los resultados de nuestra muestra de estudio, que son mujeres con falla ovárica prematura, se acercaban o se asemejaban muchísimo con la población afroamericana. El segundo polimorfismo lo encontramos en el gen GDF9. En la primera mitad del exón 2, este exón estaba dividido en dos partes por su tamaño, así es de que en la primera parte encontré este polimorfismo. Corresponde un cambio de C por T en el codón 447, en el aminoácido 149, y aquí es un cambio de treonina por treonina. ¿Qué me indica esto? Que es un aminoácido silente, por lo tanto no hay un cambio conformacional de la proteína que pudiera explicarme la falla ovárica prematura que las mujeres presentaban. Al igual que el anterior, este polimorfismo ya había sido previamente reportado en la base de datos del NCBI y en los SNPs, y este es el número de registro. Se calcularon las frecuencias alélicas y genotípicas, obteniendo una P no estadísticamente significativa, y aquí están los genotipos, el silvestre, heterocigoto y el homocigoto mutante. Comparamos de igual forma los resultados encontrados por nosotros con otras poblaciones y pudimos encontrar que los resultados de nuestra población general
correspondían con los publicados en la base de datos del NCBI, habían obtenido resultados similares. Nuestros resultados de fallo ovárica prematura parecían o se correspondían con los resultados publicados por la población europea. Esto por obvias razones, ¿no? Si nos remontamos a la época de la conquista, la mezcla de razas. Bueno, además de estos trabajos, en el área de molecular también trabajé en una duplicación de 24 pares de bases en el gen de la quitotirosidasa, precisamente para apoyar sobre el posible tratamiento para la enfermedad de Gaucher y la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, eso se los compartiré en otra ocasión. Ahorita por razones de tiempo lo dejaré así. Llego al CBG y yo creo que mi primera pregunta fue, ¿y ahora qué hago? Pues bien, después de pensar qué es lo que me gustaría hacer, de cuestionarme si quería seguir con la misma línea de investigación, si quería hacer variaciones, dadas las características del CBG, me puse a analizar cuáles eran las problemáticas del Estado, de Reynosa como tal y de México en general. Por lo tanto, bueno, después de ver esto, aquí Reynosa tiene cifras importantes de cáncer. Por lo tanto, decidí someter este proyecto a la convocatoria de problemas nacionales con el siguiente título: Identificación y caracterización de variantes en los genes HOXA13, HOXB13, HOXC13, HOXD13 y SIX1 de mujeres mexicanas con cáncer cervical. Efectivamente, trabajaré con cáncer cervical. Y el cáncer cervical, como ustedes saben, es una enfermedad multifactorial caracterizada por desarrollo de tumoraciones, ¿dónde? En el cuello del útero. Si analizamos esta figura, veremos, aquí está el cérvix, el útero, y este es el cuello del útero. Por lo tanto, de ahí el nombre: cáncer de cérvix, cáncer cervical, cáncer de cuello de útero, cáncer cervicuterino, ¿sí? Precisamente por la posición en donde se desarrollan, estas células neoplásicas. El cáncer cervical en el mundo, continuando con datos epidemiológicos, el cáncer cervical en el mundo ocupa el 4º lugar dentro de los tipos de cáncer más comunes. Sobre todo se presenta en aquellos países en donde son países generalmente en proceso de desarrollo, pero sobre todo en aquellas regiones en donde el acceso a una valoración clínica les resulta difícil. Pensemos en África, en donde las situaciones a nivel salud son poco apoyadas, ¿no? En algunas ocasiones. Y bueno, no nada más a África, veamos o analicemos una región más cercana, Sudamérica. ¿Qué me dicen de Perú? Perú, Argentina, otros países de Sudamérica y por supuesto nuestro país. ¿Cómo andamos en México? En México es alarmante ver que ocupa actualmente el primer lugar dentro de los tipos de cáncer más comunes y le sigue el cáncer de mama. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Salud menciona que los casos van en aumento cada vez más. Por eso es necesario que comiencen a hacer programas preventivos, ¿no? Para tratar de evitar esto. Estudios epidemiológicos han revelado también que de cada 3 pacientes que acuden a un servicio de oncología por cualquier tipo de cáncer, al menos 1 corresponde a cáncer cervical. Continuando con datos epidemiológicos, se ha reportado que los casos a nivel mundial al año son de 528,000. Las edades oscilan entre los 30 y los 39 años, mujeres jóvenes, ¿no? De estos 528,000, 276,000 mueren. Y las edades de muerte son entre los 35 y 39 o 60 y 65 años. Y en México, mucho más jóvenes, de 25 a 65 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente caracterizan al cáncer cervical? Aquí yo puedo dividirlos en 2.
en los aspectos o los síntomas psicológicos, por una parte, y la otra, desde luego, los físicos. Dentro de los físicos, presentan dolores frecuentes en el vientre, sangrados vaginales anormales, pueden ser en fechas en donde no les toca su periodo menstrual, pero algo muy importante aquí es el cambio de coloración, que a veces se torna un poco oscuro, este sangrado. Disfunción sexual, inflamación de la vejiga, del recto, mayor secreción vaginal, con cambio de coloración, con olores principalmente fétidos, fatiga y demás, y otras características. Dentro de los psicológicos, pues imagínense ustedes que te digan que tienes cáncer. Obviamente las pacientes entran a un estado de depresión, de ansiedad y otro tipo de sintomatología psicológica. Por muchos años se ha establecido que el agente causal principal del cáncer cervical es el virus del papiloma humano. Un virus de DNA de 55 nanómetros de diámetro, en donde se han identificado 100 tipos. De estos 100 tipos, 40 infectan el tracto genital. De estos 40, 13 son de alto riesgo para cáncer cervical. ¿Cuáles? El 16, el 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. Pero de estos 13 tipos, el 16 y el 18 son los más prevalentemente encontrados en cáncer cervical. ¿Sí? Y estos dos tipos se habla de que son responsables de cerca del 70% de los casos. ¿Pero qué creen? De acuerdo a datos reportados, el virus del papiloma humano solamente causa cáncer cervical en menos del 10% de los casos. ¿Esto qué nos está diciendo? Que debe de haber otros factores que intervengan junto con el virus del papiloma humano que me dé mayor predisposición o que sean factores de riesgo para desarrollar cáncer cervical. ¿Cuáles? Celulares, ambientales, inmunológicos, genéticos y epigenéticos. Otra vez la genética. Hay muchos estudios en donde se han elaborado estudios de agregación familiar, en donde se ha determinado que aquellos pacientes en donde ya tienen un antecedente heredofamiliar tienen mucho más riesgos de presentar cáncer cervical que aquellos que no lo son. Esos parientes de primer grado. Si ustedes se ponen a analizar los artículos y todas las investigaciones que hay en torno a cáncer en general, se podrán dar cuenta que a lo largo de muchos años se ha hecho una lucha incansable por diferentes investigadores en el mundo para tratar de comprender las bases moleculares del cáncer cervical. Sin embargo, hoy por hoy aún queda mucho camino por recorrer. Aún falta mucho por hacer en relación a cáncer cervical y a todos los tipos de cáncer, no nada más este tipo de cáncer. Por estos estudios moleculares se han hecho diversos estudios a nivel de expresión de genes, con microRNAs, miles de técnicas moleculares empleadas. Uno de los genes o una de las familias que han sido altamente investigadas son los genes Hox, o también conocidos como homeobox. Yo creo que más de alguna vez en la escuela o en otros grados los escucharon. Los genes Hox codifican para factores de transcripción. Fueron identificados por primera vez en Drosophila melanogaster, en la mosca de la fruta, en la mosca de la fruta. Participan en el desarrollo de órganos y tejidos, no solamente en el estado embrionario, sino también en la etapa adulta. Pero algo muy interesante de los genes Hox es que participan en la diferenciación y proliferación celular, ¿sí? Normal y anormal. De ahí que se conviertan en unos genes candidatos para la explicación de cáncer. Estos genes también tienen la peculiaridad de regular otros genes como si fuera una red, ¿sí? Puede controlar la expresión de otros genes. Y estos genes es una familia enorme de genes.
ha sido asociados a diversos tipos de cáncer, de pulmón, de próstata, de vejiga, de mama, etcétera, otros tipos de cáncer. Tal vez más de alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿y por qué elegiste el A13, B13, C13, D13 y SIX1? Primeramente tengo que comenzar diciéndoles que los genes Hox se clasifican o se dividen en clases. Particularmente la clase 1 está dividida en 4 grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. Cada grupo está conformado por de 9 a 11 genes. Si los cuentan, de 9 a 11 genes, ¿sí? Numerados del 1 al 13. Esta imagen en particular es muy interesante y explica el por qué elegí estos genes. Si observamos, obviamente si estamos hablando de expresión, es de 3' a 5', la región 3' se expresa, observemos esta imagen en donde vemos que la región 3' se expresan a la región posterior y la región 5', todos los genes que estén hacia 5', se van expresando en la región posterior. Si analizamos esta figurita, vemos diferentes colores. Eso me está indicando que cada grupo de genes parálogos se expresan en un momento, en un tejido determinado, a través del desarrollo. ¿Por qué los elegí? Porque precisamente A13, que están en 5', A13, B13, C13 y D13, que observamos aquí, son encargados del desarrollo de estructuras geniturinarias. De ahí que podrían ser unos genes buenos o genes candidatos para explicar el cáncer cervical o poder contribuir en un avance en el cáncer cervical. Y no puedo dejar de lado a SIX. SIX1 es un gen homeobox, también es un gen Hox, que ha sido asociado, tiene peculiaridades también de proliferación y diferenciación celular, participa en esos procesos y también ha sido involucrado en una gran cantidad de cáncer. No en cáncer cervical, tampoco los otros y menos en México. De ahí que estos fundamentos o estos antecedentes que ya les vine platicando me llevaron a escribir la siguiente justificación. El cáncer cervical es un padecimiento ginecológico caracterizado por la presencia de tumoraciones malignas que tienen repercusiones importantes en la salud de las mujeres, representando un problema emergente, no solo en México, sino también en el mundo. A lo largo de varios años, se han unido esfuerzos para comprender las bases moleculares que permitan conocer su génesis. Sin embargo, a pesar de del gran avance en ciencia y tecnología, aún sigue siendo poco conocido. Las diferencias en relación a susceptibilidad genética a cáncer en los individuos ha atraído la atención de investigadores e instituciones de salud, motivo por el cual se ha propuesto que variantes génicas, llámese mutaciones o polimorfismos, podrían estar asociados con cáncer cervical como estos genes y podrían ayudar a identificar nuevos marcadores moleculares que permiten entender la etiología y determinar los posibles factores de riesgo en mujeres mexicanas con cáncer cervical, dando además la pauta para identificar probablemente dianas terapéuticas y futuras investigaciones. El planteamiento del problema es que diversos grupos de trabajo han enfocado sus estudios en genes Hox, dadas sus características. Sin embargo, en población mexicana con cáncer cervical, no existen reportes en los cuales se analicen variantes en los 5 genes propuestos. Con estos argumentos nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Están presentes variantes en los genes HOXA13, HOXB13, HOXC13, HOXD13 y SIX1 de mujeres mexicanas con cáncer cervical? El objetivo de nuestro trabajo va a ser identificar y caracterizar la presencia de variantes en estos genes de mujeres mexicanas con cáncer cervical. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál sería la propuesta del diseño metodológico? 1. Mujeres diagnosticadas previamente por el servicio de ginecología con cáncer cervical, que ya sea previamente diagnosticado. Una vez que tengamos estas mujeres
a las cuales se les haga una historia clínica para obtener datos epidemiológicos, son muy importantes, como las edades y algunas características clínicas. Entonces se tomará una muestra de sangre periférica de la vena para hacer extracción de ADN. ¿Por qué método? Por el método de Miller. El método de Miller, una vez que se haga la extracción de ADN por el método de Miller, entonces se procederá a la cuantificación para observar que sea una muestra con las características adecuadas para hacer su posterior amplificación por PCR. Una vez que se hagan las amplificaciones, entra un proceso de purificación con un protocolo en particular con etanol para purificar bien las muestras y entonces hacer secuenciación por el método de Sanger. Esta secuenciación me permitirá identificar no solamente mutaciones, sino también polimorfismos, ¿no? Y una vez que identifique estas variantes génicas, entonces calcularé frecuencias alélicas y genotípicas y obviamente procederé al reporte. Algo que no podía dejar de lado son las consideraciones éticas. Al trabajar yo con seres humanos, tenía que pensar en una carta de consentimiento informado, en donde esta carta firman todos los pacientes que forman parte del proyecto de investigación, en donde manifiestan que de manera libre deciden participar en el estudio sin ningún tipo de interés, ni monetario ni de ninguna otra índole. Asimismo, este proyecto de investigación estará basado en la Declaración de Helsinki, en la cual nos dice cómo manejar a los seres humanos en proyectos de investigación. Y también no podía dejar de lado la Ley General de Salud, en donde te habla de salvaguardar el bienestar y la integridad del paciente. Entonces son aspectos que nosotros como investigadores, trabajando propiamente con seres humanos, no podemos dejar a un lado. Finalmente, quiero terminar con esta frase que dice: según vamos adquiriendo conocimientos, las cosas no se hacen más comprensibles, al contrario, se hacen más misteriosas. Pero Albert Einstein dice: lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Karina, por su presentación. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas, comentarios. No veo nada, permítanme. Rocío, Abraham, Patricia Larralde. Adelante, Rocío, por favor. Doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Ya saben con qué jurisdicción o centro de salud van a trabajar? Porque dice que las muestras las van a tomar de aquí de Reynosa, ¿o va a ser en la región? No. Si tú analizas el título, verás que dice población mexicana. Una población mexicana te da la apertura para trabajar con cualquier estado de la República, ¿cierto? Entonces, yo pensé en 3 lugares estratégicos que tuvieran influencia del norte al sur. 1, Guadalajara, en donde pueden llegar muestras del sur. 2, Monterrey, lugar estratégico en donde mandan la gran mayoría de muestras del norte. Y por supuesto, por interés personal, Tamaulipas. Entonces, a ver si entendí. Vas a usar solamente 3 estados y esos estados van a ser representativos para toda la población mexicana. Sí, por cuestiones, porque ya hay un estudio previo en donde generalmente llegan muestras de otros estados a estos 3 puntos estratégicos. Bueno, sobre todo Monterrey y Guadalajara. Gracias, doctor. Gracias, Rocío. Abraham. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, bueno, he leído un poco sobre FOB, sin embargo, tú recalcaste que, o sea, la falla ovárica prematura, o IOP o FOB, como se le conoce. Estrictamente tú decías que es la menopausia prematura, pero hay estudios que dicen que no es menopausia prematura, porque ocasionalmente las mujeres siguen muestreando. Entonces, este comentario es importante porque
bueno, antes cabe aclarar que la menopausia prematura, eso puede ocurrir naturalmente o por gente o personas que se someten a quimioterapia, radioterapias, etcétera. Entonces, según los estudios recientes mencionan que la FOB, dependiendo del polimorfismo que se puede encontrar en ciertos genes, va a depender del grado, ¿no? Quizá va a dejar de menstruar la mujer o va a menstruar ocasionalmente. Entonces mi pregunta es, tú solo hiciste el ensayo in silico, ¿cierto? De los polimorfismos que estabas validando en los genes candidatos. ¿El trabajo se quedó hasta ahí en tu institución o tú de verdad lo validaste? Esto es importante porque entonces ya se podría hacer la asociación de esos polimorfismos al grado de FOB, ¿no? Que se tenga en las pacientes. Ok, ¿cuál es su nombre? Abraham. Abraham. Muchas gracias por tu comentario, Abraham. Pero si tú pusiste un poquito de atención en la presentación, yo mencioné que la falla ovárica prematura se caracteriza por dos situaciones: ausencia de la menstruación o que tienen irregularidades en la menstruación. ¿Sí? Eso quiere decir que hay mujeres que sí menstruan, desde luego. Entonces, para nada dije que jamás menstruan. O presentan amenorrea primaria, que es no menstruación, o amenorrea secundaria. Entonces, si tú te fijas, sí hay mujeres que menstruan efectivamente. Ese comentario es certero. Sí, sí lo mencioné. Tu segundo comentario me refería a el trabajo in silico únicamente de la proteína, del cambio conformacional de la proteína, pero todo lo demás fue un trabajo experimental 100% documentado y fundamentado y hecho experimentalmente. Lo único que hice in silico fue el cambio conformacional de la proteína que encontré al final, que ya no me dio tiempo. Aún así, este trabajo me llevó 4 años en hacerlo, 4 años. Entonces, yo ya no tenía mucho tiempo para en ese momento hacer el estudio a nivel funcional de la proteína. Es lo único que hice. Todo lo demás fue propiamente experimental, no in silico. Ok, muchas gracias. Por nada. Gracias, Abraham. Doctora Larralde, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo una duda de la propuesta que tienes de cáncer para problemas nacionales. Dices, bueno, que no se han estudiado los polimorfismos de estos genes HOX, 13, así todos ellos, ¿verdad? En población mexicana, pero supongo que ya se ha hecho en otro tipo de poblaciones. ¿Ellos qué han encontrado? Seguramente en la europea, afroamericana, que les encanta a los gringos analizarla y compararla con la europea, etc. Esa es una parte, o sea, si ellos lo han analizado y si han encontrado o no relación, o depende de la raza o no tiene importancia. Y para el caso de México también se han hecho estudios, por ejemplo, para la diabetes, ¿no? Que si el tipo de persona o las personas tienen más herencia indígena, realmente asiática, ¿no? O europea, cómo varía su grado de susceptibilidad. En este caso, ¿tú no vas a tomar en cuenta ese factor o es parte de la encuesta? Bueno, no sé cómo se puede evaluar qué tan indio y qué tan europeo es uno, y si el proyecto va a alcanzar para hacer todo ese perfil, además de los genes que te interesan. Sin duda, doctora, es un trabajo arduo, que tan solo el diseñar los primers, no, o sea, me llevó muchísimo, ya los diseñé. Es mucho trabajo. Yo sé que si analizamos el proyecto así, a lo mejor a simple vista dices, ay, es poco, ¿no? Pero es un trabajo enorme hacer esto, porque es la amplificación de todos los exones, sobre todo en la región codificante, ¿no? Esta parte. Con respecto a la primera pregunta que usted me hacía, de si los genes estaban, estos genes investigados en otras poblaciones, le puedo decir que sí. Sí, pero no para cáncer cervical, para otros tipos de cáncer. Si nos referimos propiamente a la región genitourinaria, podemos ver que hay cáncer asociado a vejiga, próstata, ovario. Sobre todo el gen HOXD13 es el que ha sido como más comúnmente estudiado para la región genitourinaria. Cáncer cervical no ha sido tan explorado para estos genes, ¿sí? Al menos yo en toda la revisión bibliográfica que me aventé durante meses, no hay
un reporte propiamente para cáncer cervical. Sí para ovario, el gen HOXD13, ese sí. Y con respecto a la otra pregunta de cuestiones epidemiológicas, me comentaba, en general, pues yo creo que sí, o sea, son cuestiones que se tienen que considerar y sobre la marcha. Los propios resultados encontrados te irán dando referencias y los resultados asociados y características epidemiológicas, o sea, todo esto va saliendo. Gracias, Doc. ¿Alguien más que tuviera comentarios, preguntas? Diana y el maestro Eric. Adelante, Diana. Hola, doctora. Primero para preguntarle, o no lo mencionó creo, ¿usted consideraría los polimorfismos, bueno, primero, con base en el descubrimiento de las variantes, ¿no? ¿Qué tamaño de población va a usar para el descubrimiento? Y también va a realizar como una validación de esos polimorfismos. Primera pregunta. Hay distintas fórmulas estadísticas para determinar el tamaño de N, dependiendo de las condiciones del estudio, ¿sí? Estoy todavía formulando la parte del diseño del estudio, pero si es un estudio descriptivo, observacional, analítico, muchos de ellos no te obligan, según algunas referencias bibliográficas como de Hernández 2006, en donde te dice que no necesariamente tienes que poner un tamaño de N, ¿sí? Otros autores te dicen que sí es necesario utilizar una fórmula estadística para determinar el tamaño de N, pero esto depende del tipo de estudio, si es casos y control, si es cualquier tipo de estudio, ¿no? De cohorte, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, es la fórmula que utilizas estadísticamente para determinar el tamaño de muestra. Obviamente sí lo voy a considerar, pero te puedo decir que haciendo un análisis de los estudios con otros tipos de cáncer, generalmente la N que ellos manejan está entre 200 y 300 pacientes con cualquier tipo de cáncer. Digamos que ese es el promedio de N, de pacientes con cáncer cervical. ¿Y la segunda pregunta? Bueno, es que lo que pasa es que quería saber si vas a utilizar una población de descubrimiento y otra de validación, o directamente vas a trabajar con una población. No, ya te entendí. Toda variante génica, llámese mutación o polimorfismo, evidentemente lo tienes que hacer en población de estudio de interés, en este caso cáncer cervical, y en tu población control. Los individuos aparentemente normales, ¿sí? Siempre se hace una comparación. Sobre todo si utilizamos o si obtengo algún polimorfismo, no es lo mismo una mutación que un polimorfismo. Para que se considere polimorfismo tiene que estar en al menos el 1% de la población. Entonces es necesario precisamente hacer ese tamizaje en población general también. Entonces lo hago en población general y en población de mi interés, cáncer cervical. Y respecto a tus antecedentes, mencionabas un polimorfismo no sinónimo. Perdón, sí, uno no sinónimo. Silente, ¿sí? Pues no, yo así lo he encontrado en la literatura. Okay. De los que son, entonces sinónimos no he encontrado una asociación. En tu caso no sabes, igual vas a considerar sinónimos o no sinónimos, ¿cierto? Tú me estás hablando de fallo ovárica prematura, ¿verdad? El otro proyecto, no de cáncer cervical, porque todavía no lo hago. Sí, es que como no considero, o sea, en tus antecedentes pareciera que le das importancia solo a los sinónimos. Pregunto, en este estudio que vas a hacer, ¿igual vas a considerar sinónimos y no sinónimos? Por supuesto. Así sean silentes o no sean silentes, en donde sí exista un cambio de aminoácido, son resultados, ¿sí? Únicamente te habla de si hay un cambio conformacional en la proteína o no lo hay, ¿sí? Esto es muy interesante porque si hay un cambio conformacional, eso quiere decir que podría modificarte la función de la proteína. Si es silente, entonces no te da explicación de nada. En el caso de cambio de trionina por trionina, no te está modificando la estructura de la proteína, por lo tanto no te cambiaría la función. Entonces, obviamente, si yo encuentro polimorfismos, silentes o no silentes, o sinónimos y no sinónimos, como tú lo manejas, son resultados importantísimos para cáncer cervical. En este caso, para fallo ovárica prematura también. Gracias, Diana. Eric Sánchez. Gracias. Doctora, solamente es una duda curiosa con respecto a sus zonas geográficas, donde tiene el mapa mundial y el mapa de México. Los colores
¿a qué corresponden? Supongo que el rojo es el de alerta, ¿no? Entonces, y si sabe en qué país exactamente es donde más se presenta, y con respecto a México, ¿en qué estado? Mira, primero te voy a mencionar que esos mapas o esas imágenes las puse únicamente por ilustrar el mundo y la República Mexicana. Solicité, en este momento no te puedo contestar al 100% las estadísticas o los datos a nivel nacional. Solicité desde hace unos meses un estudio hecho por el INEGI en donde me dieran las cifras actuales para cáncer cervical. Sin embargo, me dijeron que ahorita está en investigación y que están por mandármelos, ¿sí? Pero si analizamos la literatura, te das cuenta que hay regiones. Analiza los estados de la República, algo así mencionan en la literatura. Analiza estados de la República en donde tengan poblaciones mayormente deplorables. Si analizas México en general, estamos muy bien económicamente, estamos muy bien en los sistemas de salud. Yo creo que es un problema general. Ok, sí, me causó curiosidad ver el mapa, sí. Gracias, Eric. ¿Alguien más que tuviera preguntas, comentarios? Vamos con el maestro Israel, la maestra Cristina. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre, puso que los principales tipos de pH que infectan es 18 y 16. Son los más prevalentemente encontrados. Ok, pero ¿es en México o a nivel mundial? A nivel mundial. A nivel mundial. Y otra pregunta, estos que son, o sea, son relacionados con cáncer cervicuterino, pero en infección, o sea, son los que más infectan, independientemente de que causen cáncer cervicuterino, o solamente son importantes porque están asociados a cáncer cervicuterino. Son los que más infectan. El tipo 16 y 18 son los más prevalentemente encontrados en los estudios que se hacen para determinar específicamente el tipo. Son los que más infectan. Muchas gracias. Gracias, Israel. Cris. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. ¿Va a trabajar con alguna etapa del cáncer cervicouterino en particular, o las muestras pueden ser de cualquier etapa del cáncer? Pueden ser de cualquier etapa del cáncer. ¿Esto no le influiría en su trabajo, o bien lo van a tomar en cuenta absolutamente todo, digámoslo así, para realizar una caracterización en general? No, porque el objetivo del trabajo es hacer la identificación y caracterización de variantes génicas. ¿Qué estoy buscando? Genes que pudieran representarme un factor de riesgo importante. Es decir, tú como mujer, si tienes esa mutación, ¿qué probabilidad tendrías de desarrollar cáncer cervical? ¿Sí? Me interesa identificar factores de riesgo y posiblemente dianas terapéuticas en donde se pueda realizar trabajos posteriores. Ok, sí, entonces no le afectaría. Gracias. Gracias. Perdón. Una última pregunta, doctor Miguel Reyes, por favor. Sí, bueno, sobre los aspectos bioéticos, entiendo yo que el ser humano es importante desde un punto de vista antropocentrista, ¿no? Y la declaración es que era muy importante a los seres humanos, pero son importantes igual las bacterias y los animales y las plantas y todo. Entonces no quisiera que quedara como que nada más es muy importante para los aspectos bioéticos decir que hay un consentimiento informado para los seres humanos y demás. En esa referencia, el consentimiento informado no debe de quedar solamente en el aspecto de decirle al paciente que no le vamos a pagar o no le vamos a hacer nada, que además esto es confidencial, etcétera, etcétera, sino además qué va a pasar el día que encuentren los resultados. Es decir, normalmente la visión que se tiene del consentimiento informado es el permiso para obtener de él, de la persona, algunas cosas que se requieren para un estudio. Sin embargo, me parece que el mensaje que debiera ser es al paciente, que no nada más le vamos a tomar una muestra, lo vamos a llevar, sino además el día de mañana que descubramos lo que sea que descubramos, le podemos hacer a la familia
todo el estudio gratis, o todo el estudio completo, o a todas sus generaciones que vienen, o las anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mandar un mensaje no solamente de una muestra porque es importante, ¿no? Bueno, esa es la primera. La segunda es que, si bien es cierto, pueden ser dos poblaciones o dos lugares de concentración, Guadalajara y Monterrey. Me parece a mí que la Ciudad de México es aún más importante y vital que Guadalajara y Monterrey. Digo, si evitáramos Monterrey y Guadalajara y solamente hiciéramos la Ciudad de México, me parece que sería igual, no sé si más, referencia que solamente esas dos ciudades. Entonces, me parece que el estudio sí debiera considerar la búsqueda de una relación con los hospitales del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, o los hospitales como el Centro Médico Siglo XXI, o como esos hospitales de gran concentración que seguramente podrán darte un screening muy, muy grande. Y la tercera es el 1% ese que dices, pues el 1% de quién, de la población mexicana, no creo, de la población que vas a estudiar, o sea, el polimorfismo es 1% de la población, pero ¿cuál es el tamaño de la muestra testigo que vamos a estudiar como para poder predecir la comparación con nuestro muestreo entre 200 y 300 muestras? Gracias. A ver, con respecto a la primer comentario, doctor, efectivamente yo omití, solamente mencioné la carta de consentimiento informado. En la carta de consentimiento informado, ahí claramente se redacta, después le muestro el formato, en donde dice que todos los resultados obtenidos de la investigación no quedan ahí. Obviamente tienen que ser en total confidencialidad, no pueden ser revelados por cuestiones éticas, pero que si el paciente que decidió participar en el proyecto quiere saber sus resultados, tú tienes la obligación como investigador de darle a conocer su resultado de manera en total confidencialidad, ¿no? Pero eso es si el paciente quiere o no saber el resultado. Tú se lo tienes que decir. ¿Quieres saber su resultado? Hay muchos pacientes que te dicen, sí participo, pero no quiero saber. ¿Sí? Entonces no puedes obligar. Si usted tenga los resultados y se los tiene que llevar. No, es si el paciente quiere. ¿Sí? Entonces sí se especifica en la carta de consentimiento informado. Con respecto al 1%, efectivamente tendremos que considerar el tamaño de N otra vez para que se considere polimorfismo, pero ya mencioné si se considera polimorfismo o no. ¿Sí? ¿Y cuál era el otro comentario? El muestreo. El muestreo. Yo creo que ese no es problema, tiene toda la razón. La Ciudad de México, pues, es un monstruo, ¿no? En donde podemos obtener muchísima información. Sin embargo, también otra de las situaciones por las cuales, además de ser puntos estratégicos para que lleguen del sur y del norte pacientes a estas regiones, lo elegí, estas dos regiones, por facilidad de la obtención de muestras. Para mí es más fácil ir a Guadalajara, que soy de allá, a lo mejor en unas vacaciones, y muestrear, y Monterrey está en corto, que estar tomando un avión todo el tiempo e irme a la Ciudad de México, que no es imposible, lo puedo hacer, y yo creo que sí me daría buenos frutos colaborar con ellos. O sea, no estoy negada ante la posibilidad, puedo ampliar los lugares de muestreo. Bueno, le agradecemos a la doctora Karina. Finalmente informarles que estos seminarios departamentales se pueden seguir a través de YouTube. Y hoy a las 4 de la tarde tenemos, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que probablemente esta plática también puede llevarse en este marco de esta conmemoración, tendremos el evento Ventanas a la Lectura con textos escritos por mujeres, en la voz de Alisma de León, María Dolores Contreras y Magín Pereda de Cervantes. Hoy a las 4 de la tarde aquí en el auditorio, acompañados por la Banda Sinfónica Infantil del IRCA. Le damos un aplauso entonces a la doctora Karina Juárez y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Cómo viste?